Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez con ustedes hoy viernes 4 de junio del año 2021 en nuestro programa La Otra Realidad. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que este es un programa de corte ecléptico, distinto y diferente, donde pues tocamos asuntos y temas no únicamente de la más de interesantes, sino en ángulos diferentes a lo que regularmente pues se discute probablemente en otros foros que tratan de hacer pues lo propio, ¿no? Cada cual su análisis o ponernos las noticias internacionales o las situaciones inclusive locales que puedan influenciar nuestra vida y que puedan pues de alguna forma o manera pues describir el destino. Recordemos que las cosas dependen, ¿no? Me explico. Las cosas y la prioridad que cada uno tenga, ¿no? Por las situaciones, depende de cada persona y cómo nos impacta a cada uno de nosotros. Aquí nosotros tratamos de ver el macro, ¿no? De ver el mundo, panorama mundial, la situación global, y no nos vamos pues tal vez por las cosas más reducidas en el sentido del microcosmo puertorriqueño, aunque definitivamente la crisis en Puerto Rico es eminente y todos sabemos que este es un país en quiebra, una economía que no levanta y un gobierno en quiebra, pues definitivamente no es la mejor agenda que pueda haber para el desarrollo de un territorio, el desarrollo de una nación o de un país o de lo que fuese. La comunidad necesita definitivamente pues unas guías y necesitamos pues tener algún viso de lo que puede hacer el futuro y hacia dónde vamos, y ese es un gran problema acá en Puerto Rico, donde no tenemos el norte hacia la dirección correcta en lo que se refiere a desarrollo socioeconómico, o aún más podríamos buscar hasta detalles que tienen que ver con la salud mental y cómo la sociedad y la cultura nuestra pues sigue también cayendo en ese declive del colapso lamentable. Todo y cada una de estas cosas están correlacionadas y no podemos evitarlo. Pero ahí estamos en eso. Aquí en Puerto Rico pues estamos ya en la crisis del servicio eléctrico, Luma contra Lautier o Lautier contra Luma, quiera verlo usted. Ya hemos visto las Cortes tomando decisiones, tratando de mediar en este conflicto que va más allá de la cuestión del patrono, porque ya obviamente muchos de estos empleados que eran de Lautier no trabajan para Luma. Ya Luma pues está en la transición y está tomando las riendas de correr la distribución eléctrica en Puerto Rico. Y acá pues en nuestro país pues todos estos cambios en algún momento se iban a dar. Si se está haciendo bien o no se está haciendo bien, bueno, eso veremos más adelante cuáles son los resultados. Hoy hubo muchísimos sectores en Puerto Rico sin electricidad y aquí cada cual le echa la culpa al otro, cada cual pone como dicen, la brasa hacia su sartén y cada cual pues trata de justificar o explicar probablemente lo inexplicable, lo ininteligible de esta realidad que vivimos los seres humanos, que lamentablemente es una locura colectiva. No solamente tenemos esa crisis acá en el sector eléctrico, porque la crisis de la infraestructura de Puerto Rico la conocemos todos, y que no viene con los huracanes, viene mucho antes. Aquí pues huracanes, temblores de tierra e inclusive la pandemia pues han servido para justificar, ¿no?, el que nos vengan ayudas federales para tratar de reconstruir algo que ya estaba destruido. Vamos a hablar como es. Vamos a dejarnos de eufemismo, de tonterías, trapos tibios. No. Aquí la infraestructura de Puerto Rico hace décadas que está destrozada. Acueductos, alcantarillados, carreteras, todo manga por hombro. Pero por otro lado, cuando llegan estos fenómenos naturales o hay estas catástrofes que devastan nuestra isla, pues entonces hay una justificación para pedir fondos federales y que lógicamente los Estados Unidos, a través de su programa de FEMA y de otros asuntos que son señalados, otros fondos desde el Congreso de los Estados Unidos, pues entonces sí tenemos una inyección económica. Ahora hay que ver una vez más cómo se aplica todo esto, cómo se pone en juego todos esos fondos y cómo realmente si estas son las soluciones a medio plazo, porque a corto plazo pues algunas cosas parecen serlo, pero por lo menos a medio plazo, a largo plazo tenemos demasiadas cosas por resolver, desde la deuda en Puerto Rico hasta el estatus de la isla. Muchísimas cosas todavía en la agenda puertorriqueña. Dicho eso, pues bueno, también hay que señalar, ya que voy a tocar un poco del microuniverso de nuestra isla, del 100 por 35, hay una crisis también en bomberos. Lamentablemente no hay bomberos en Puerto Rico. Escuchaba precisamente hoy a uno de los que están encargados del sindicato de bomberos indicando que hay un bombero por estación. ¿Sabes lo que es un bombero por estación? No hay personal, no hay equipo. Obviamente la agencia que tenemos aquí de manejo de emergencia en Puerto Rico, manga por hombro también.
tenemos una grave situación en caso de que hubiese nuevamente un episodio de esto de devastación por huracanes, terremotos, lo que sea, como tantas veces mencionamos, de ocurrir, ¿no?, una catástrofe de esta naturaleza. No habría duda de que no podríamos responder. La realidad hay que ser honesto con el pueblo, los gobernantes tienen que serlo. Esta guerra que hay, por ejemplo, en Puerto Rico entre el Ejecutivo y las cámaras, ¿no?, Senado y Cámara de Representantes contra la Fortaleza, Capitolio versus Fortaleza, vis a vis. La realidad es que nos deja sin gobierno. Estamos acéfalos, descabezados, no se puede tomar una decisión ni de un lado ni del otro. Unos quieren imponer sobre otros, etcétera, etcétera. Es decir, de parte y parte, Ejecutivo y obviamente el Legislativo tienen un gran problema. No pueden gobernar juntos. Es un país que no está repartido el poder, sino dividido, lamentablemente. Y mientras no se puedan nombrar definitivamente jefes de agencia que pueden tomar decisiones, porque hay muchísimas agencias en Puerto Rico y departamentos que están descabezados, sin cabeza alguna, pues no hay forma o manera de correr el gobierno. Vamos a ser honestos, olvídese la cuestión partidista, azul, rojo y verde, a quién rayos le importa esa sangana, por no decir la palabra con la P, y es cuestión de tratar de gobernar y hacer un buen país. Así que mientras esos enanos mentales que están ahí, que usted votó, si tú mismo votaste por esos enanos mentales, de un partido del otro y del otro, y de los inventados y de los nuevos, todos ellos, que no hacen uno, la realidad es que el país sigue cuesta abajo como Gardel. Ninguno se pone de acuerdo a resolver la realidad en la que estamos todos aquí inmiscuidos, en la que todos estamos experimentando una situación, como he dicho, de crisis, y no es la pandemia, no son los huracanes Irma y María, no es el terremoto, es la estructura misma del Estado Libre Asociado y del mal gobierno que siempre hay en este país. No importa quién suba allá arriba, no importa, y es la verdad, ya usted debe saberlo. El que pinta canas, si no se lo sabe, tiene problemas, hay que llevarlo a que le den terapia, y para ver si cae en shock de la realidad. Aquí el problema es el sistema. Usted puede poner a quien quiera allá arriba, a un mono, o puede poner, qué sé yo, a un visco, y será lo mismo. La gobernación y la forma de correr el país será siempre la misma ejecución, mediocre, una ejecución incompleta y una deuda continua que no tiene forma de ser pagada. Así que eso lo hemos vivido. Por ende, como mencioné hace un momento, no tienen que ver los huracanes, los terremotos y la pandemia. Eso simplemente justifica, porque antes de todo eso la economía de Puerto Rico estaba, ¿qué?, caída, negativo 4, recesión, de todo. Así que simplemente eso ha servido para una inyección al país. Dicho eso, para salir de esta cuestión de la guerra política aquí entre Fortaleza y Capitolio y todos los asuntos que aquí discutimos, vamos a tratar otras cosas que cubren el mundo en que estamos aquí ahora y que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente, ¿no? Como siempre en este programa, donde compartimos muchas de estas noticias, estas opiniones que tienen que estar o posiblemente se vean más allá del radar, porque la realidad, y hay que decirlo, y siempre acá, como digo yo, mi grito de guerra, el insularismo mediático de Puerto Rico no colabora. O sea, las noticias aquí, de verdad que no deberían llamarse noticias, debería llamarse, qué sé yo, chismorreo. Estilo la Comay, pues así son todos. Analistas, periodistas, sí, reporteros, todo el mundo. Bochinche place. Eso es lo que hay. Así que parece ser que no hay otra forma de hacer análisis o de profundizar en los asuntos críticos de este país, en lo neurálgico, no en la médula misma. Bueno, hablando de otras cuestiones que creo que es sumamente interesante y que tenemos que darle seguimiento porque es lo que está corriendo el mundo, y todas estas cosas tienen más repercusiones en las 4 esquinas de este planeta, ¿no? Y este no es un planeta plano, pero obviamente los 4 puntos cardinales. Y es la situación del Talibán, un tema recurrente que yo aquí traigo nuevamente, y que no solamente es una milicia terrorista, el Talibán se ha convertido definitivamente, nuevamente, en un ejército insurgente con los objetivos de volver a tomar a Kabul, ¿no?, la capital de Afganistán, de tomar el gobierno, de tomar el control, como ocurrió en 1996, cuando el Mullah Omar entró obviamente a Kabul, y en el 1997 pues obviamente fundaron ellos un emirato islámico allá en Afganistán, que fue reconocido por Arabia Saudita, por los otros emiratos árabes en todo el mundo islámico. Reconocieron aquel emirato en aquel momento. Nadie le llamó terrorista, pero se convirtió en un estado terrorista y se convirtió en la casa de Al Qaeda en aquel momento, y se convirtió en un califato
estilo Estado Islámico, donde a las mujeres las ejecutaban si el marido se cansaba de ellas, donde había todo tipo de abuso, donde una niña después de los 7 años no podía aprender nada más ni podía ir a la escuela, había que mantenerla en la casa, donde los hombres tenían que dejarse barba obligados. Si usted era lampiño, se lo llevó tío peluca, le ponían algo, póngale la peluca en la cara para que no los enjuicien, donde se reguló la ropa que podían usar hombres y mujeres, la barba para todo el mundo, se prohibió la música, se prohibió el arte, se eliminó la televisión, se hicieron todo tipo de ajustes tipo medieval. Ese es el gobierno del Talibán, quien va a regresar al poder una vez más. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y la OTAN fueron derrotados total y completamente en Afganistán y están en una huida desordenada, como pasó en Vietnam, desordenadamente abandonando el país. A ver qué pasa. Bueno, ya sabemos lo que pasa. El Talibán sigue tomando ciudades y pueblos en todo Afganistán y no hay fuerza que lo pueda evitar, porque el ejército que ha dejado allí Estados Unidos, ¿no? El ejército afgano, supuestamente armado y entrenado por los Estados Unidos, no tiene la capacidad militar, ni logística, ni estratégica, ni táctica para enfrentar al Talibán, que se los está comiendo crudos y sin sal. Así que ahí tenemos nuevamente la recuperación de otro emirato islamista, que será nuevamente la casa del terrorismo, y en esta ocasión no creo que nadie vaya a pelear allá. No creo que nadie vaya definitivamente a meterse nuevamente en Afganistán, que se convirtió, como dijo Alejandro Magno alguna vez, ¿en qué? En el cementerio de los imperios. Allí todos caen, británico, ruso, estadounidense, todo el que se quiera meter allí, obviamente la paga. Así que esto pues ha sido una lamentable pérdida, y nuevamente pues ahí tendremos la toma de poder de esta facción, que se ha convertido no en un movimiento internacional en el sentido de que, por ejemplo, Al-Qaeda, el Estado Islámico, por mencionar los dos grupos más conocidos dentro del terrorismo de los últimos tiempos, sí eran instituciones o eran organizaciones internacionales, en el sentido que estaban siempre reclutando gente fuera en diferentes países y llevando a cabo operaciones internacionales en otros países, en Asia, en África, en el Oriente Medio, inclusive para operaciones de ataque a Estados Unidos, Europa, etc. Bueno, dicho todo eso, vamos a algunas cosas que yo creo que tenemos que pensar también de esta política internacional, de este ajedrez que se juega y del que nosotros pues muchas veces, como he dicho, estamos enajenados, porque a no ser que usted nuevamente busque las noticias internacionales, busque diferentes foros de discusión serios y pueda verificar fuentes de información, pues acá no le van a facilitar nada de eso. Aquí vivimos nuevamente en nuestra burbuja, aquí vivimos aislados, aquí estamos en una cuarentena informática. Eso es lo que hay en Puerto Rico a través de los medios de comunicación. Hombre, y no se avergüenzan de eso. Hay que mantener a la gente tonta y sin idea. Cuánto programa bobo hay de juego, de chiste, qué sé yo, de chisme, de lo que sea, politiquería. Eso es lo que te mete en ojo, nariz y boca en la televisión. Y lo sabemos, pero lamentablemente el pueblo no se indigna, nadie habla, nadie dice nada, siguen vendiendo los mismos anuncios. Esto ya es una fórmula fácil de correr, porque todo lo que se hace es más de lo mismo. En los últimos 20 años usted no ha visto un cambio en la televisión de algo que sea revolucionario. Simple y llanamente, pues es la misma cosa, la producción más barata posible, con el peor guión posible, y que para que la gente pues cada día se pregunte menos sobre las cosas que ocurren en su alrededor y más allá de nuestras costas, y para que pues nadie esté consciente realmente de lo que se está viviendo. Y aquí hay que, de alguna forma u otra, dar un shock de realidad, como dije hace un rato, ¿no? Hay que despertar a los durmientes, y se nos hace tarde. Recuerda que el que conoce el secreto posee el poder, y hay gente que prefiere vivir hacia la indominia y ni darse cuenta de lo que ocurre. Dicho todo eso, vamos a ver lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia. Precisamente se entrevistó ayer a Vladimir Putin allá en Rusia, en Moscú, los medios noticiosos de su país, y estuvieron preguntándole sobre cuál es su agenda con el presidente Joe Biden cuando se reúnen el próximo 16 de junio, allá en Ginebra, en Suiza. Y él ha dicho pues que van a hablar de las cuestiones obviamente estratégicas, armamentos nucleares, sobre la situación política entre ambos países, van a estar hablando de la colaboración que puede existir, van a tratar de limar asperezas, hablar obviamente del terrorismo a nivel internacional y cómo se puede enfrentar, si puede haber colaboración entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y Rusia, etcétera, etcétera. Más de lo mismo, porque eso ocurrió con Trump y nos dimos cuenta que después nada se pudo resolver. Incluso Trump, que mucha gente decía que simpatizaba con los rusos, puso un sinnúmero de sanciones contra Rusia, inclusive en su último año, en el año electoral, o sea que también los torpedió. Mientras eso pasaba con Trump cuando salía, ahora Biden cuando entra, que todo el mundo decía que era amigo de China, pues usted no lee si cree que es amigo de China, usted está perdido en la noria. Biden ha seguido precisamente el programa que su predecesor,
Donald Trump había puesto contra China. Es decir, todo tipo de sanciones, la presión militar y todo lo demás, que ya venía en un plan premeditado que tenía los Estados Unidos para contrarrestar el avance de China. Y Biden no ha traído nada nuevo, simplemente cogió la agenda que traía Trump en ese momento y la aplicó. Pero la gente tiene que reconocer unas cosas. Por un lado, unos acentúan unos logros y por otro lado tratan obviamente de ocultar las debilidades. Pues el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, declaró precisamente que hay algo que está ocurriendo en el mundo rápidamente y que ese algo que está ocurriendo es lo que podemos observar como un nuevo orden mundial, en el que los países son arrastrados a una nueva guerra fría. Y esto obviamente lo ha dicho como un preámbulo a la conferencia sobre seguridad internacional que se va a celebrar en Moscú el día 22, 23 y 24 del mes de junio, donde van a haber 119 países invitados, donde van a estar los militares, el alto mando militar de 119 países hablando sobre la seguridad mundial. Vamos a ver qué pasa sobre esto. ¿Va a participar Estados Unidos? Supongo que sí, que Estados Unidos tendrá una representación ahí. Y la OTAN, pues los países de la OTAN, Francia, Alemania, Gran Bretaña, que son los más conocidos, Canadá, pues asumo, desconozco la agenda, que estarán allí presentes también, porque esto es una conferencia internacional. Pero lo que ha dicho el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, es que simplemente este nuevo orden mundial está empujado por los Estados Unidos. De que la política económica y militar de los Estados Unidos lo que hace es creando confrontación para dividir el mundo, fraccionarlo y obviamente aprovecharse de las nuevas, de esta desunión, ¿no? Divide y vencerá, como decían los romanos, de esta desunión, porque según los rusos ellos han logrado la cohesión de muchos países que estaban fuera, ¿no? De esa esfera de poder económico internacional, de la globalización, y que países emergentes como China, como Rusia, pues están dentro, ¿no? de ese nuevo desarrollo económico, apoyando economías menores en África, en Oriente, por ejemplo, Corea del Norte, Irán y otros más, que se unen en este bloque que estaba fuera de los planes, lógicamente, de desarrollo que tenía Occidente. Y basándose en ese fundamento, pues Alexander Fomin dice que ese nuevo orden de guerra y de separación, pues lo está promoviendo Estados Unidos con sus aliados. Y que hay que prepararse para eso y que ellos están preparándose en todos los aspectos económicos, políticos y militares, que obviamente la operación militar o la reacción militar no se puede evadir. Hay que tenerla siempre preparada. Así que vamos a ver, por lado y lado, muchísima gente habla de rumores de guerra y muchísima gente continuamente se están amenazando de lado y lado. Mientras decimos eso, pues algo está pasando también en Grecia. Y recuerde usted que entre Grecia y Turquía hay muchos conflictos milenarios. Bueno, si usted quiere ir a la Ilíada, por ejemplo, de Homero, ¿no? Y después a la Odisea que escribió Homero, y después a la Eneas, y puede seguir por ahí todas las obras de Homero y cómo estas se adaptaron en los tiempos y cada pueblo tomó de ellas, inclusive los romanos, para su fundación. Usted va a encontrar, por ejemplo, que desde la época de Troya, que está en lo que hoy en día es Turquía, de la época obviamente de Esparta, Micenas y todos estos ciudades-estados que se unieron para la famosa guerra contra Troya, el famoso caballo de Troya, la guerra esa que duró 10 años, y que todo el mundo creía que era un mito hasta que se descubrió realmente, ¿no? En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se descubrieron las ruinas de Troya, y que en la actualidad sabemos que hubo 7 ciudades de Troya. Oiga y oiga bien, 7 ciudades de Troya. ¿Por qué 7 ciudades? Bueno, porque fueron reconstruidas una encima de la otra en diferentes tiempos. Esto es una cosa sumamente interesante y complicada. Lo mismo pasa, por ejemplo, aunque me desvío un poco del tema ligeramente, pero lo mismo pasa, por ejemplo, cuando usted va a Yucatán, a México, o usted va a Mayapán, ¿no? La región, por ejemplo, de Guatemala, en toda esa región maya, usted encuentra que las ciudades mayas están construidas unas sobre otras, porque cada 50 años, en el ciclo, obviamente, de calendario maya, uno de sus 3 calendarios, pues ellos volvían y reconstruían pirámides, templos, todo lo que tenían sobre lo que ya existía. Así que la hacían más grande, sacaban lo que había allí viejo, lo renovaban y continuaban con un nuevo ciclo de su calendario. Pero bueno, así era la antigüedad. Hoy en día, pues cada 4 años, pues llega un político, desplaza al otro y los planes que tenía el político anterior se los llevó pateco, porque obviamente aquí cada político trae su propio librito y si lo que el otro estaba haciendo estaba bueno, se fastidió, se perdió. Ahora comienza nuevamente desde cero a ver qué improvisa. Por eso en Puerto Rico 4 años nunca dan para hacer absolutamente nada. Ni tampoco 8 años, lo único que dan es para robar dinero y para tener corrupto. Dígame si es o no es así. Pues bueno, lo que está pasando entre Grecia y Turquía, que ahí nos fuimos a ese trasfondo histórico hasta Troya, es que continuamente hay una migración ilegal que entra a Europa a través de la frontera entre Turquía y Grecia. Perdonen.
Y yo les he mencionado a ustedes muchas veces de que cada vez que hay un desacuerdo entre Turquía y la Unión Europea, o inclusive sus compañeros de la OTAN, Turquía amenaza con abrir la frontera para que tutti li mundi, todo el que venga del Oriente Medio, donde sea, que pase por el Bósforo, que pase por allá, por sus puentes, puedan entrar libremente. ¿A dónde? Pues a Europa, a través de la frontera con Grecia. ¿Qué ha hecho Grecia? Bueno, Grecia copió parte del plan que tenía el expresidente Donald Trump, nuevamente. ¿Qué ha hecho en estos momentos Grecia? Bueno, pues acaba de comenzar a construir una muralla de 200 kilómetros de largo, de acero, como era supuestamente la que se iba a construir en Estados Unidos. Pero que ha equipado no únicamente con esta muralla altísima y fuerte, sino que la ha equipado con sensores electrónicos, con sistemas, por ejemplo, de monitoreo digital continuamente de todo lo que se mueve, todo el que entra allí con estos sensores, y ha puesto unidades de cañones sónicos, es decir, armas acústicas, vehículos blindados con armas acústicas que obviamente aturden a las personas que tratan de entrar allí. Recuerda que estos sistemas de cañones de sonido y armas acústicas, hace unos años atrás, yo lo mencioné aquí porque lo he presentado en mis conferencias, SWAT en los Estados Unidos estaban utilizando estos armamentos. Pero si usted es buen observador, ¿no? Si usted está atento siempre a todo, se da cuenta que hace mucho tiempo que usted no ve a las unidades de SWAT, como ocurría, por ejemplo, en la época de Bush específicamente, y luego al principio de Obama, con estos cañones sónicos que utilizaban, que eran unidireccionales. Ya usted no ve este tipo de armamento alegadamente no letal utilizándose por SWAT en los Estados Unidos. Yo no he visto ninguna operación de SWAT en los últimos años donde aparezca el cañón sónico como lo hacían contra tiradores activos o personas que estaban, por ejemplo, atrincheradas con armas. Por alguna razón dejaron de usarlo. Pero ahora usted ve que en la frontera con Grecia y Turquía, los griegos, sus guardas fronterizos, van a utilizar este tipo de cañones para tratar de aturdir, de aguantar, de evitar que miles de personas sigan cruzando ilegalmente por allí. Recuerde que estos cañones los hemos visto en barcos, los han puesto en barcos para protección contra los piratas, por ejemplo, del Cuerno de África, los somalíes. Hay muchos barcos que tienen estos sistemas para aturdir a estos piratas cuando se acercan, tienen un buen alcance y disparan obviamente esa onda sónica. Por otro lado, lo hemos visto para usarse contra animales, en reactores nucleares, plantas nucleares, en campos eólicos donde hay estos molinos de viento para hacer electricidad, campos solares, por ejemplo, plataformas de petróleo y de gas. En todos esos lugares se construyen o se ponen estos sistemas con sensores para que se activen si vienen pájaros o vienen animales, qué sé yo, ciervos o osos, lo que venga. Así que estamos en estos momentos, Grecia, preparando y fortaleciendo su frontera con Turquía, y esto pues aparentemente pues va a traer o ha traído discusión dentro de ¿dónde? Bueno, dentro de la Unión Europea, porque ellos se preocupan de que este sistema, por ejemplo, cañones sónicos, pueda en algún momento crear daño irreversible en las personas que puedan ser impactadas por él. Dicho todo eso, es importante señalar algo que me estuvo curioso, que publiqué en mi página, Andrew Alvarez Chardón, página oficial. Hoy estamos un poquitito aquí afónicos, pero ahorita tomamos un poquito de agua. Deme un segundito por aquello. Ya mi garganta no es la misma en mis cuerdas vocales. El tiempo pasa y no perdona. Bueno, aunque uno se mantenga en condición. Lo importante aquí es lo siguiente. Esta semana publiqué un video interesante que salió en RT, Russian Today. Usted sabe que RT pues, es un medio controlado por el Kremlin ruso. Eso es abiertamente conocido, así que pues tienen su agenda, obviamente, su línea editorial. Pero pusieron algo muy interesante. Pusieron un video este miércoles, 2 de junio, de una marcha o un desfile que hizo Hamas. No, obviamente el brazo armado que defiende o que por lo menos reclama, ¿no?, la libertad de sus territorios allá en la Franja de Gaza, y que exigen que los israelitas se salgan del medio, es decir, que el Estado de Israel cierre y que todos vuelvan a Europa o se vayan para algún lugar, porque ellos reclaman todo el territorio de Israel como Palestina. Aparte de esa discusión que no tendrá fin jamás, Hamas pues demostró allí, ¿no?, estaba haciendo una demostración de fuerza, que yo creo que más bien fue una demostración de debilidad. No tenía más que, ¿qué diría yo? Lo que tenía allí probablemente eran 2 platoons, 2 pelotones, no tenía más de 125 hombres marchando, todos con armas de asalto, ¿no? AK-47, tenían pues RPG, misiles, ¿no?, de corto alcance livianos, y con eso estaban marchando. Y uno que otro vehículo con una ametralladora arriba, tipo cartel mexicano. Y eso era la demostración de fuerza que estaba haciendo Hamas allí. Pero eso no es lo que quiero comentar. Lo que me estuvo curioso fue lo siguiente. Y era que en vez de tener, qué sé yo, banderas islamistas o símbolos, qué sé yo, de la nación, tenían su bandera obviamente palestina, tenían banderas de Che Guevara. Qué interesante, ¿verdad? Banderas de Che Guevara. Si usted ha estudiado
el trasfondo de los movimientos islamistas en el Oriente Medio, va a darse cuenta que no son de izquierda. Probablemente Arafat en su momento sí estuvo con la izquierda y tenía un pensamiento tipo socialista de alguna forma u otra, pero lo hizo para adquirir algún tipo de ayuda del bloque, obviamente, comunista y socialista en Europa. Ayuda económica en aquel momento, porque en la época de Arafat, pues Irán obviamente era aliado de Occidente y estaba bajo el control del Shah de Irán. ¿Ok? Pero dicho eso, lo que sí es importante que usted entienda lo siguiente: Hezbollah y muchas de estas organizaciones, Hamas en su momento y muchas de ellas, todas las que usted quiera mencionar, ¿han sido de qué? Han sido organizaciones fascistas, sí, óigalo bien, fascistas, todas dirigidas fascistas, porque muchos de los abuelos de estos muchachos de estos lugares, desde Jordania, Palestina, Egipto y muchos lugares más, eran exmilitares alemanes, o no digo alemanes, del ejército alemán, eran obviamente árabes, eran nazis. Una gran cantidad. De hecho, el Muti, por ejemplo, el Muti islamista de Jerusalén se reunió con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler, obviamente, llegó a unos acuerdos alegadamente de apoyo con ellos. Y ellos, obviamente, apoyaban a Alemania nazi en el tiempo del llamado exterminio que llevaron a cabo en los campos de concentración, en el Holocausto. Aquí hay una serie de detalles históricos que la mayor parte de la gente ni conoce ni los ha leído, pero yo los traigo acá para que usted los busque y los vea y lea y aumente su acervo histórico sobre todos estos asuntos. Dicho eso por arriba, la mayor parte de estos grupos, si usted también ha conocido estos grupos o lo ha leído, yo lo invito a que busque información y vea todo lo que hay históricamente de ellos. Su saludo es exactamente igual que el de los nazis. Levantan la mano derecha y le elevan hacia arriba. El mismo saludo, una serie de prototipos y arquetipos similares, e inclusive muchos de los símbolos también son similares. Así que me estuvo curioso, conociendo yo el trasfondo de estos movimientos, por ejemplo, desde movimientos terroristas hasta movimientos militantes o ejércitos en el área del Oriente Medio, de que apareciesen banderas de Che Guevara, donde, pues bueno, en la marcha esta del pasado miércoles, el desfile que hizo Hamas. Hay quien dice que era que el Che obviamente simpatizaba con la causa palestina y que algunos pues le traen, ¿no?, como recuerdo de eso. Pero la realidad es que es como una antítesis, como que no mezcla una cosa con la otra. Pero bueno, eso es para los que quieran creer en alguna conspiración más allá de lo aparente. Dicho todo eso, hay un asunto que también quiero tratar saliendo del Oriente Medio, porque eso lo hablamos aquí todos los fines de semana, toda la semana. Es una tierra de conflicto y allá pues aparentemente no hay solución diplomática alguna. No sé cómo esto terminará, tal vez terminamos todos juntos y ahí acabamos. La realidad es lo siguiente, y tiene que ver una vez más con algo que nos preocupa a todos nosotros, y es la muerte de los océanos. La muerte de los océanos está conectada también con la sequía global. Y obviamente esto pone en riesgo la supervivencia de todos los seres humanos en este planeta. Tenemos que despertar todos nosotros a una realidad que está aquí encima y que no la queremos aceptar o vivimos en negación. En estos momentos el mundo enfrenta, ahora que yo le hablo a usted, una sequía en el 2021. Hay una sequía que se está extendiendo, por ejemplo, por California, por Chile, por México, por decirle algunos de nuestro hemisferio. Pero en otras partes del mundo, obviamente, en África, usted sabe que África y España las sequías son prácticamente permanentes. Y aquí lo que tenemos que entender es que los científicos, obviamente, nos están llamando la atención en las publicaciones, por ejemplo, la revista Nature, y todo lo que están hablando es precisamente de que tenemos un déficit y un desequilibrio de humedad y de agua en la Tierra, y esto se debe al calentamiento, obviamente, de la atmósfera y el calentamiento de los océanos. Todos estos estudios que están publicados en estos momentos y que de los años 2003 al 2019 se estuvo tomando todos estos datos, lo que nos dice es que, por ejemplo, lo que se llama la evapotranspiración no es otra cosa que un término que se refiere a la pérdida, por ejemplo, de humedad del agua, como se evapora el agua, y de la humedad de los cuerpos, de las plantas y los animales y los seres humanos. Pues bien, la evapotranspiración lo que hace precisamente es que ha aumentado descomunalmente. Ha aumentado un 10% del 2003 al 2019 y actualmente se estima que debe estar ya cerca de un 12% más, que sigue deshidratándose los cuerpos vivientes como los cuerpos de agua, es decir, los organismos vivientes como los cuerpos de agua. Y esto está pasando gradualmente, sigue aumentando día a día, año a año, y ni cuenta nos damos de que eso está sucediendo frente a nuestras narices. Así que tenemos que ver cómo vamos a enfrentar toda esta situación, porque esto varía lógicamente de país en país, porque el problema que tenemos en la atmósfera es un problema de agua, ¿ok? Es un problema de vaporización de agua
se nos evapora y por otro lado entonces se acumula en otras regiones del mundo de forma pues obviamente descontrolada en esos monzones y grandes huracanes y tormentas que ocurren. Por otro lado pues definitivamente todo este cambio afecta la circulación, por ejemplo, del agua en el trópico y en los países subtropicales. Nosotros aquí en Puerto Rico estamos pasando una sequía, como decía, moderada, aunque ha caído lluvia en los últimos días, muchísima lluvia aquí en la isla, pero la realidad es que estábamos en una sequía moderada y que puede arrancar nuevamente ahora en este mes de junio y que podemos tener julio y agosto en una seca de esas fuertísimas y ya en septiembre pues tenemos los huracanes encima. La gente pues como que no cae muy en tiempo en la importancia de todas estas cuestiones y de que definitivamente estas alteraciones del ciclo del agua nos puede llevar a un desastre terrible. Mientras yo digo esto, sepa usted que sigue habiendo amenazas de guerra por el agua. Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en muchos lugares más, hay estados norteamericanos, en la región de California, en la región, por ejemplo, de Texas y otras zonas más, Nuevo México, donde terratenientes han tenido problemas, como ocurría aquí en Puerto Rico en el siglo XIX, han tenido problemas precisamente por la cuestión del agua y como México sigue reclamando de que Estados Unidos se está quedando con el agua del Río Grande y todo lo demás. Esas son cositas que pasan por ahí. Y la gente pues no le pone oído ni ojo a todo eso. Como hemos hablado del Nilo Azul en otras ocasiones y del problema que va a haber obviamente con los países de África, este río que usted sabe que es el delta y desemboca a través de Egipto. Y ahí tenemos un gran problema que viene desde Nubia y que viene desde mucho más atrás. Dicho todo eso, tenemos ya mismo al ingeniero Orlando Pla, que lo vamos a tener en un momento con nosotros aquí vía telefónica. Pero antes de entrar con Orlando, quiero poner algo aquí que de base, que tiene que ver con lo que voy a hablar con Orlando, algunas de las notas que tengo para discutir con mi colaborador de todos los viernes y de muchos años, Orlando Pla. Y tiene que ver con algo que estuve hablando precisamente ayer en Pensando en Voz Alta y otros asuntos que he tratado relacionados. Tiene que ver con el reporte, que había hablado ya acá, obviamente con el reporte que se está preparando, un informe que el Congreso de los Estados Unidos está trabajando junto con el Departamento de la Defensa, ¿no? Junto con el Pentágono. Y esto con el Pentágono lo que se está trabajando es qué se va a liberar sobre la información de la investigación sobre los objetos voladores no identificados, que antes llamamos ovnis y que ahora obviamente le han cambiado el nombre a fenómenos aéreos no identificados. Este grupo de trabajo, lógicamente, se supone que ya tuviera para ya el 25 o el 26 de junio de este mes, ¿no? Corriente, tuvieran un reporte ya oficial donde se iba a determinar qué era lo que estaba ocurriendo y qué era lo que se iba a hacer. Lo que sabemos hasta este momento, y esto es importante que lo entendamos, es que las noticias que acaban de salir y que se han publicado en los últimos días lo que indica es que el Departamento de la Defensa no sabe qué son estos objetos. No solamente no sabe lo que son estos objetos, sino que no tiene ni siquiera una teoría que pueda utilizar. Se ha hablado inclusive de proyectos secretos en los Estados Unidos, pero el Departamento de la Defensa y su aparato niegan que sean tecnología de Estados Unidos. Se ha dicho que se sospecha que sean los chinos y que sean los rusos, cosa que sería muy preocupante porque ya tienen entonces drones hipersónicos que no tienen los Estados Unidos y una tecnología que está más adelantada que los Estados Unidos, que no sabemos de dónde rayo apareció y cómo surgió. Inclusive hemos visto en la prensa de Puerto Rico algunos críticos sobre este tema diciendo que creen que son fenómenos naturales, que su postura es que esto es un fenómeno natural, no una cuestión artificial. La realidad es que si los físicos, los técnicos, ¿no? Los científicos y los ingenieros que trabajan para el Departamento de la Defensa, que no trabajan en un colegio de Puerto Rico ni en una universidad local, no pueden explicar esto teniendo la evidencia y los datos que le han dado los técnicos obviamente navales y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y no lo pueden explicar, pues definitivamente nadie aquí local sabrá realmente qué es esto porque no tiene ni los datos ni el expertise para definitivamente opinar sobre qué rayos es esto. Ahora, nuevamente, aquí tenemos que pensar nosotros de que aquí hay algún tipo de manipulación con esta información, que lo vamos a estar hablando con Orlando. Es un tema recurrente, un tema que hemos discutido en conferencia y que yo creo que es importante que tratemos de destapar un poco esta situación. Ahora tenemos esta unidad, el UAPTF, ¿no? Que es el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, que supuestamente pues, va a estar dando su reporte final sobre este asunto en particular. ¿Qué habrá con todo esto? Bueno, vamos a hablar con Orlando, yo voy a dar mi opinión también junto con él. Yo les traigo este tema porque es un tema interesante, ya este no es un tema de omnílatras, ni del mundillo ovni, ni de nada. Este es un tema que definitivamente pues ahora el Departamento de la Defensa lo trae. Yo creo que es parte de la política para
tener fondos para la Fuerza Espacial y creo que se están justificando otras cosas. Aquí vamos a hablar con Orlando de eso y otros temas más. Vamos a ver por ahí. Orlando, buenas noches. ¿Cómo estamos, Andrew? Un placer estar contigo otro viernes en la noche en tu programa. Claro que sí, Orlando, un placer, hermano, como siempre. Aquí ambos colaborando uno con el otro. Bueno, Orlando, vamos a hablar de la gran decepción. Estoy trayéndonos el tema, lo he introducido ligeramente, el informe del Congreso y el Pentágono sobre los objetos aéreos no identificados, estos fenómenos, y que ahora pues aparentemente no saben ni con qué están trabajando, si es que saben. ¿Qué hay sobre este asunto y cuál es tu opinión, Orlando? Pues mira, como tú sabes, han salido artículos preliminares sobre lo que va a tener este reporte del Pentágono, y algunos de estos artículos aparecen en portales científicos, o sea que cuando aparece en un portal científico y no en un portal de amarillista, sí, pues tenemos que darle peso y credibilidad a lo que está diciendo el artículo, que básicamente lo que va a presentar el proyecto es que saben que están ahí, sí, que hay objetos volando por ahí, no saben lo que son y dicen que no son de Estados Unidos, que son esos tres factores, o sea que, sí, que hay objetos voladores que no pueden identificar y que no son de Estados Unidos y no saben lo que son. Y eso es exactamente lo mismo que dijo el general John A. Sanford en el 31 de julio del año 1952, hace 70 años atrás. No ha cambiado. Eso es exactamente lo que dijo el informe del gobierno de Francia, lo que se conoce como el informe GEPAN del año 1978. Eso es exactamente lo que dice el informe de la Universidad de Stanford del año 1998 y exactamente lo que dice el informe Cometa del gobierno de Francia del 1999, y tú has presentado todos estos reportes, me parece, en tu conferencia. La diferencia es que el informe Cometa del 1999 acusaba a Estados Unidos de que ellos sabían cuál era la naturaleza de este fenómeno que amenazaba los cielos del gobierno de Francia, y que no lo querían decir, y que Estados Unidos tenía que ser responsable para destapar la realidad sobre este fenómeno que invade los cielos, no solo de Estados Unidos, sino de todo el planeta. Y es un tema que cuando se trata seriamente es complicado, es bien complejo, ¿no? Es multifactorial, hay muchos asuntos que van desde lo psicológico, ¿no?, hasta lo parafísico, si uno quiere, y obviamente pues hay eventos que tienen algún tipo de evidencia física, y estos son los que pues atraen, ¿no?, a los técnicos, a los científicos, a ver qué rayos hay. Y en este caso pues hemos estado viendo videos en los últimos años, ¿no?, liberados alegadamente por el Pentágono, y otros que supuestamente pues alguien los trajo a la luz pública, y eso pues también se hace algo sospechoso, porque tú sabes muy bien, Orlando, que por muchísimas décadas se censuró este tipo de información, se atachaba a la gente de loca, mientras por otro lado pues teníamos el Libro Azul y otros proyectos de investigación oficiales tratando de conseguir información o datos de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Ahora, hablando de ese tipo de proyectos, yo recuerdo que hay una novela que se llama el reporte de la montaña de hierro, o montaña de hierro, Iron Mountain, y para muchos pues era una novela de ciencia ficción, que de hecho el autor de ese libro, de esa novela, solo escribió ese libro, nunca escribió nada más, y es un libro que cuando uno lo ojea, como yo he tenido la oportunidad, es sumamente complicado. Tiene un sinnúmero de factores técnicos, científicos, sociológicos, psiquiátricos, políticos, que uno dice, pero ¿para qué alguien escribió algo así? Que de novela no tiene mucho. Bueno, ¿qué podría haber, qué relación habría tal vez, Orlando? Y aquí te la traigo a ti para que tú pues lo analices. La cuestión, el factor por ejemplo, de estas apariciones actuales, de estas declaraciones del Pentágono, de que hay algo ahí. Por otro lado, Obama, como estuvo Reagan en algún momento diciendo que estas cosas podrían unir al mundo y traer hasta nuevas religiones, el expresidente Obama, como Reagan lo hizo, por ejemplo, en las Naciones Unidas en un momento dado, pues ¿qué relación podría haber entre la Fuerza Espacial, el reporte Montaña de Hierro y estas declaraciones del presidente Obama, o lo que pudiéramos creer en estos momentos? Bueno, tenemos que empezar primero con
la obra conocida como el informe de Iron Mountain, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos que ir para atrás porque existe un informe de Iron Mountain anterior del año 1966 preparado por el Instituto Hudson, que se le entregó al secretario de la Defensa, Roberto F. McNamara, exactamente con el mismo título que el libro que se escribió o que se puso a la disposición pública, que fue un bestseller uh-huh. en Estados Unidos. Y el informe que se le entrega al secretario de la Defensa, McNamara, tiene el título El informe de Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz, que es exactamente el título de la obra de Leonard C. Lewis, uh-huh. que escribió más o menos en el año 1968, o sea, un año después del informe de McNamara. También tenemos que entender de que la fuerza que impulsó a Leonard C. Lewis a escribir esta alegada novela, ¿verdad? O este libro, que él dice que es una sátira, ¿verdad? Uh-huh. Para defenderse. Fue impulsado por el que escribió la introducción del libro, el reportero Víctor Navaski. Así es, cuando analizamos esto, pues tenemos que concluir que fue Víctor Navaski, el famoso reportero de aquella época, uh-huh. que le dio la información a Leonard C. Lewis para que escribiera su libro El informe de Iron Mountain del año 1967. También tenemos que entender que durante la historia diferentes escritores han hecho obras escritas de forma de sátira, particularmente cuando era la corte de la Inquisición. Se hacían obras satíricas para que el gobierno no los persiguiera. También tenemos que conocer el dato de que el libro de Leonard C. Lewis, uh-huh. por alguna razón misteriosa, está en la biblioteca de referencia de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Oye, ¿qué hace ahí? Si es un embuste, ¿qué hace ahí, verdad? Pero ahí lo tienen de referencia. Ahora, es interesante, para que la gente tenga noción de qué trata Montaña de Hierro. Hay, de hecho, un búnker que se llama Montaña de Hierro, cerca de Nueva York, un búnker antinuclear. E incluso en ese búnker se han dado reuniones. Hay reportes que hablan, por ejemplo, de diferentes personajes dentro de la NASA y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Pentágono, que se reunieron en varias ocasiones en ese lugar, inclusive Ernest von Braun. Pero lo que sí quiero traer es lo siguiente, Orlando, y es que esta novela, entre comillas, o este reporte o informe, indica de que para hacer la paz tienes que hacer la guerra. Y te describe diferentes tipos de guerra. La guerra ideológica por política, el comunismo, el capitalismo, los sistemas económicos. La guerra, por ejemplo, de culturas y sociedades, contra el Islam, por ejemplo, contra los musulmanes, obviamente demonizando a los musulmanes. Y luego te trae la última etapa de varios ciclos de guerra, utilizando diferentes, justificaciones para estas guerras y para que Estados Unidos y el aparato entre en guerra, el bloque militar industrial. El último que te ponen, obviamente, es una invasión extraterrestre. ¿Cómo unir el mundo contra un enemigo común? Pues una invasión extraterrestre, Orlando. Esa novela, al final, pone como un enemigo teórico, ¿verdad?, para mantener la paz y lo que viene corriendo, la amenaza extraterrestre. Pero otra vez tenemos que volver al informe Iron Mountain que se le entregó a Robert S. McNamara, que aunque no habla de extraterrestre en ese reporte que tiene como unas 45 páginas, que yo lo estuve leyendo hace un ratito atrás, sí dice una oración muy importante, que es la siguiente: la guerra ha brindado tanto a las sociedades antiguas como a las modernas un sistema confiable para estabilizar y controlar las economías nacionales. Y cuando uno lee esa oración, pues entonces uno interpreta que una guerra continua es lo que nos da estabilidad y el control sobre nuestras economías. También tenemos que añadir a esto que 10 años después que apareció el libro del informe de Iron Mountain de Leonard C. Lewis, la doctora Carol Rosin,
que ella alega que trabajó junto a von Braun, habla de unas advertencias que hizo von Braun, que las podemos asociar directamente al informe de Iron Mountain, la novela de el señor Leonard C. Lewis, donde ella dice que von Braun, que como tú dices, estuvo en ese lugar de montaña de hierro, ella indica de que el primer enemigo que va a identificar a Estados Unidos van a ser los comunistas y los rusos. Así es. El segundo enemigo, los terroristas, el terrorismo en el mundo. El tercer enemigo van a identificar dictadores del tercer mundo que son peligrosos, como Hussein y Gaddafi. Exacto. El cuarto enemigo va a ser el enemigo de los asteroides para desarrollar armas para poder defender a la Tierra, y que la última carta de todos los enemigos que tiene el gobierno de Estados Unidos es la amenaza extraterrestre que se menciona en el informe de Iron Mountain, que esa es la última carta y que esa carta va a estar llena de mentiras. Sí, de hecho, von Braun decía que todo eso era una gran mentira, que querían manipular a la humanidad con estas mentiras para que obviamente fueran de provecho para estos grandes intereses que, como has mencionado, ¿no?, basan su riqueza en la guerra, en la continua guerra. Tiene que haber una guerra siempre, una guerra continua, y así hemos estado hablando, en guerra tras guerra. Eso es así, pero también hay que añadir otro factor a este informe que va a salir ahora, que tenemos que regresar otra vez a la década de los 60, y es en el reporte Brookings. Tú recuerdas que ellos allí indican de que las religiones del planeta van a estar en un serio predicamento si se anuncia de que existe vida extraterrestre o que estamos siendo visitados por naves de otros mundos. Y como tú sabes, ahora mismo dentro de los Estados Unidos, una de las fuerzas políticas más poderosas es la religión. Son los protestantes. ¿Sí? Ahora mismo, si tú vienes y destrozas la religión cristiana, estás destrozando prácticamente el 90% de cómo está funcionando en estos momentos la política de Estados Unidos, que está dirigida directamente a la iglesia protestante. Oye, déjame decirte, para pasar a otro asunto, ¿no?, porque este es un tema que pique y se extiende, y ya tendremos otros capítulos dependiendo que sea lo que se diga ahora el 26 sobre este asunto y lo que se publica a nivel mundial, de acuerdo a la liberación de información que se supone se va a dar de este reporte. Óyeme, la realidad es que lo que dice técnicamente, ¿no?, los técnicos de radar y los que han tomado video y fotografía de estos objetos desde aviones y desde los buques norteamericanos, es que aparentemente son pequeños, son drones de 6 pies, no más de 8 pies. O sea, no estamos hablando de una nave grande, algo más pequeño que un automóvil. Sí, están hablando de objetos pequeños, no están hablando de las naves nodrizas que reportan algunas personas que siguen el fenómeno OVNI, y debido a ese tamaño, pues pueden que sean vehículos terrestres de una tecnología avanzada. O sea, como tú sabes, la tecnología en Estados Unidos está 20 años al frente de la que estamos viendo. Y también tenemos que considerar que el Brookings Report indica en una de sus páginas de que se tienen que hacer ejercicios psicológicos con la población. O sea, se tienen que inventar ovnis, se tienen que inventar amenazas extraterrestres para ver cómo reacciona la gente, y así tener un banco de datos de cómo se va a reaccionar o cómo se va a atender cuando llegue el momento de enfrentar la realidad de que hay otras civilizaciones en el espacio exterior. Así que tal vez algunos de esos incidentes donde marinos y soldados reportan que están viendo un ovni son ensayos que está haciendo los propios militares de Estados Unidos para ver cómo reacciona su ejército, de la misma manera que tú sabes que han hecho ensayos enfermando a sus soldados para ver cómo pueden
pelear una batalla cuando están casi todos enfermos con enfermedades como la gripe de, no me recuerdo ahora, de conejo. El conejo. Hicieron una vez un ejercicio con la fiebre de conejo, enfermando a sus soldados para ver cómo podían batallar. Sí, los Marines en el Pacífico. Oye, Orlando, para cambiar de tema un momento, simple y llanamente, todos estos avances tecnológicos que son clasificados y que no están a la vista del público o que no o son de desconocimiento de las personas, pues definitivamente de ser vistos o de estar en operación, pues van a ser indescriptibles en el sentido de que no va a tener nada con qué relacionarlo. Tanto es así que esto es una nota histórica, un recuerdo que yo tengo. El primer satélite de comunicaciones del mundo lo tiraron en 1960, y no estoy hablando del Sputnik, que fue antes, y fue un satélite llamado Echo 1, y era un globo, Orlando, era un globo de 35 o de 30.5 metros de grande. Se tiró un cohete, obviamente la Fuerza Aérea, en el espacio se llenó de gas, y estuvo ahí por 8 años hasta el 68, y las primeras pruebas que se hicieron de ese satélite de comunicaciones de microondas, televisión, radio, telefonía, fue con ese satélite que era un globo, meramente un globo sin ningún equipo electrónico, y ellos disparaban las ondas contra el globo y rebotaban. Se veía desde la Tierra una luz que pasaba por la noche al oscurecer y al amanecer por los rayos del sol, pero fue un globo, Orlando, y estuvo 8 años operando en el espacio. Hoy en día gastamos millones y millones de dólares haciendo tecnología sofisticada en darle al espacio, cuando lo que primero se transmitió, que inclusive se hicieron pruebas desde California a New Jersey, fue con el Echo 1, televisión, radio, todo funcionaba con un globo que meramente servía como un reflector de las ondas que disparaban. Para que tú veas, eso en los 60. ¿Qué ha pasado de aquí a allá? Imagínate tú. Tenemos que recordar también en este tema, ¿verdad?, de estos avistamientos de los ovnis. Tenemos que recordar a Arthur C. Clarke, sí, que él creía en los ovnis, pero él tenía una frase que decía lo siguiente: si no se le ve la tablilla, no me manden la foto. Entonces lo que estamos viendo hoy día es que las fotos que está presentando el Pentágono son de la misma calidad de la fotografía de la década de los 50. Sí, es lo mismo, se ve exactamente igual que en los 50, borrosa, ninguna es clara, elevadamente sensores de calor difusos. Bueno, da mucho que pensar en la tecnología militar, pero bueno, eso ya tú y yo tenemos probablemente nuestra contestación a eso. Cambiando el tema, Orlando, y dejando los objetos aéreos no identificados, que eso lo hablaremos de aquí a que salga el reporte oficialmente. Bueno, Orlando, otra cosa que nos preocupa es lo que está pasando en México. Allá está el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y tú sabes que están en camino unas elecciones, y aquí lo interesante es que ha habido la ejecución de 86 políticos de la oposición de Andrés Manuel López Obrador, aparte de periodistas que han sido ejecutados básicamente todas las semanas allá en México. Sí, esto es para mí personalmente es bien preocupante y manda una señal muy clara de que el gobierno de México posiblemente esté en las manos totales en el control de los carteles de la droga, después que AMLO, como tú sabes, soltó al hijo del Chapo y le dijo a los carteles de que no los iba a atacar más, o sea, que le dio rienda suelta a los carteles. Y como tú indicaste, al menos 89 políticos han muerto previo a las elecciones de este año, y 35 de ellos eran candidatos para la votación que se va a efectuar este domingo. O sea, tienes que entender que son 89 políticos y la prensa de aquí no cubre eso. No. ¿Para qué? Si aquí nada más vemos lo que pasa, el chisme político local, como si fuera algo importante. Déjame decirte, Orlando, que quienes ejecutan... Pero déjame añadir que estos 89 políticos no son políticos de AMLO, son de su competencia. Sí. Se parece a Putin en eso. Sí, se está eliminando la competencia completamente del partido opuesto a AMLO. Interesante, porque los que asesinan a estos políticos, a estos 89 políticos y a todos los otros periodistas que cubren estas situaciones en diferentes regiones de México, pues son los sicarios.
Todos y cada uno de ellos están conectados con algunos de los carteles de droga en diferentes partes de México. Que no fue un asesinato político en el sentido de que fue alguien que creía de otra ideología o qué sé yo, un revolucionario y llevó a cabo el atentado. Nada de eso. Son precisamente los carteles y en ocasiones admitidos por los carteles que han eliminado o al gobernador o al alcalde o al que sea en ese estado o en esa ciudad. Sí, para dar aquí unos ejemplos, los gobernadores o los candidatos a la gobernación de Guadalajara, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas han sido asesinados por estos carteles. Terrible, terrible. Óyeme, mientras hablamos de México, vamos a tocar Israel brevemente. Ya tú sabes que Benjamín Netanyahu, dicen algunos que tiene los días contados, que hay una coalición en contra de él, que inclusive de la ultraderecha y otros de los partidos liberales. Así que aparentemente quieren sacar de la ecuación política a Netanyahu en Israel. Se le ha caído el kiosco a Benjamín Netanyahu. Llega el fin de su reinado de 12 años consecutivos. Lo curioso es que el país aparentemente se está en rumbo a ser controlado por dos partidos. Cada partido va a tener el control del país por 2 años. El primero va a ser Naftali Bennett, que es un ultraderechista, que es del pensar que todas las tierras de los palestinos le pertenecen a los israelitas, y es un activista para que los colonos de Israel puedan hacer sus asentamientos en tierras de Palestina. Sionista. ¿Okay? Así que ese es de ultraderecha. Ese tal vez sea peor que Benjamín Netanyahu, porque Benjamín Netanyahu fue el que fue su mentor. O sea, este es estudiante de Benjamín Netanyahu. Y después cuando pasen esos 2 años va a venir la oposición, el líder va a ser Yair Lapid, donde ese partido tiene miembros que son palestinos. Y entonces Benjamín Netanyahu está tratando de sabotajear todo este proceso, porque él entiende de que la oposición de Yair Lapid son completamente de izquierda y que eso no le favorece a Israel. Bueno, y dicho eso, con la cuestión de Israel, para extender brevemente la discusión a 2 tópicos más adicionales, aparentemente ahora Irán acaba de declarar de que el barco, el Kark, aparentemente fue saboteado o atacado por fuerzas especiales israelitas por un sabotaje tal vez del Mossad o de una unidad militar. Tú sabes que este barco pues era un barco militar de apoyo, de suministro, el barco más grande que tenía la armada iraní, y que pues lo vimos encenderse y hundirse allá en el Golfo de Omán. ¿Qué hay sobre ese asunto y la acusación contra Israel, Orlando? Sí, en estos momentos tenemos que tomar dos eventos que fueron aparentemente simultáneos, porque no solamente tenemos el fuego en el barco el Carl, de 679 pies de eslora, sino también tenemos un fuego dentro de una refinería llamada Tongoyan Petrochemical, que está al sur de Teherán. Y ambos fuegos han sido calificados como muy sospechosos de que sea la mano criminal de sabotaje hecho por parte de Israel. Hasta ahora no ha llegado un informe final de estos 2 incendios. Sabemos que en el CAC murieron unos 33 marinos de la tripulación de 400, y por lo que se está viendo en estos momentos, Irán se prepara para acusar a Israel, y simultáneamente tenemos a 2 barcos de Irán que van rumbo a Venezuela, y hay senadores republicanos que están acusando a este barco llamado el Makran, que es lo que podríamos decir el equivalente a un portaaviones de la Marina de Irán. Lo están acusando de que están llevando barcos con misiles, barcos patrullas con misiles al gobierno
de Maduro. Oye, y tú sabes muy bien que lo has discutido conmigo aquí varias veces. Ha habido reportes y acusaciones de parte de Israel, de parte de Irán, de ambas partes, señalando a su oponente como originario de ataques o como autor de ataques contra sus barcos. Israel acusa a Irán de atacar sus barcos y Irán acusa a Israel. Así que esto es una guerra encubierta alegadamente entre estos dos países. Sí, los eventos de ataques, de alegados sabotajes o disparos de misiles no solamente a barcos de matrícula de Israel o de matrícula de Irán, se han convertido en algo semanal. Sí. O sea, todas las semanas estamos oyendo de que se ha efectuado un ataque o un acto de sabotaje o un bombazo en uno de estos navíos. Bueno, y para hablar de barcos y terminar ya el tema, obviamente, y el programa, que se nos acaba el tiempo ya, en Guantánamo pues está el acusado alegadamente del ataque al destructor norteamericano, el Cole, que fue de los primeros ataques que supuestamente llevó a Al Qaeda después de la embajada de Tanzania, allá, las dos embajadas que atacaron en África. ¿Qué ha pasado con este señor que dicen que alegadamente lo han torturado y que han permitido utilizar todo tipo de técnicas para sacarle supuestamente información? El ataque del USS Colt frente a las costas de Yemen ocurrió en el año 2000 y mató a 17 marinos. Y en Guantánamo han tenido recluido a un caballero llamado Al-Rahim Al-Rachiri, que lo tienen condenado para la pena de muerte. Y por primera vez están admitiendo en corte que se utilice el testimonio dado por este caballero después de ser torturado en diferentes, lo que ellos llaman sitios negros en diferentes partes del mundo. Este tipo así ha viajado de sitio negro a sitio negro, donde cada uno de ellos ha sido torturado durante 4 años consecutivos, para que declare de que él estuvo envuelto en el complot del ataque al USS Cole. Esto va a crear un precedente bien peligroso, porque tú no puedes dar clase de esto, de que cuando tú estás bajo tortura, tú dices lo que quiere decir el que te está torturando. Claro, a salir de eso. Por eso es que dicen que la tortura realmente es ineficaz, porque llega el momento que si no sabes más y te siguen torturando, pues tú vas a inventar lo que sea para que te dejen de torturar. Claro. No es lo mismo una tortura, digamos, química, claro, donde tú pierdes las defensas mentales para ocultar una mentira, de una tortura bajo dolor, claro, bajo golpes, bajo el sistema que ellos utilizan de waterboarding. Sí, son dos cosas diferentes. A mí me torturan así, yo rápido confieso cualquier cosa para que termine la tortura. Lo que sea, sí, no lo mismo que usen el suero, la verdad, el pentotal sódico o la ketamina, que te meten en la toalla y te echan el agua por la nariz y por la boca. Bueno, Orlando, no hay tiempo para más. Gracias como siempre por tu colaboración y por la información que acá comparte con nuestros amigos y con nosotros. Yo espero que el viernes que viene pues podamos regresar nuevamente aquí a nuestro enlace. Gracias a ti por tu invitación durante todos estos años a tu programa, y espero vernos el viernes que viene. Sí, Orlando, estamos desde más o menos desde el 97. ¿Tú estás compartiendo conmigo en este programa? Más o menos, sí. Es así. Ha llovido y ha secado, ¿sabes? Bueno, hermano, buenas noches y saludos a tu señora. Okay, buenas noches, Andrew. Bien, bueno, amigos, ya hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que está todavía en nuestra plataforma andrewalvarez.movie.com, andrewalvarez.movie.com, nuestra última conferencia, Espectros, y tiene usted las demás, Complot, donde hablamos de todas estas cosas que estamos hablando aquí Orlando y yo, donde usted tiene obviamente crónicas del futuro, lo que está pasando, la guerra y lo que viene obviamente, estas guerras secretas y todas estas operaciones que se dan continuamente, donde tenemos Matrix, la manipulación global, los Illuminati y todos esos asuntos relacionados, donde tiene usted Puerto Rico Top Secret, los experimentos en Puerto Rico y las operaciones militares
encubiertas y otras conferencias más. Usted puede entrar ahí, escoger el catálogo para que vea realmente lo que presentamos y verifique la información, porque hay muchas fuentes interesantes que podemos explorar. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy. Les agradezco, como siempre, el apoyo que nos han dado a todas las cientos de personas y cientos que estuvieron en nuestra conferencia, que entraron online para espectros, y las que vienen en el futuro. Todas y cada una de ellas siempre con mucha evidencia audiovisual. Lo que escuchan es parte de mi trabajo musical, lo último que tenemos también para presentar para Erótica. Así que muy próximamente espero estar ya por aquí con uno de los ensayos, y ya que la cosa se está liberando nuevamente, pues poder regresar a tocar en vivo para que nos visiten algún día, estemos en algún lugar tocando y comparten con nosotros un poco de jazz fusión que yo toco y el Latin Jazz. Aquí que un poquito de lo nuevo que tengo aquí con Erótica. Así que eso que usted escucha es Piel de Melao, así se llama, ¿sí? Melao, dulce, Piel de Melao, la trigueña boricua. Así que te lo dejo con eso. Sayonara. Gracias a mi productora Denise Bay, como siempre aquí, y a Webmaster Carlos Figueroa. Ahí está Denise. Carlos Figueroa, que subirá esto a YouTube. Así que un poco de la música, nos vamos con un poco de fondo musical. Gracias, buenas noches. Sayonara. Compártelo, sí, ¿verdad? Comparte esto. El martes volvemos a las 7:30, pensando en voz alta. Compártelo. Y nuevamente, tercera vez ya. Sayonara. Agua. Vamos.